Sí, profe, sí, le escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Chévere, gracias. Bueno, chicos, entonces rápidamente vamos a ver el tema preparado para el día de hoy. Como ya les había manifestado, el tema del día de hoy es recursividad. Ah, pero me olvidaba algo, ¿no? Antes de entrar a esto, yo a ustedes les había ofrecido de 2 a 3 puntos por realizar la práctica de la última jornada tecnológica, ¿sí? Seguramente si realizaron la práctica, incluida Kali Linux, tendrán esta en cada uno de sus computadores. Por lo tanto, aquellos estudiantes que realizaron la práctica por los 2 o 3 puntos extras al examen, les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de acuerdo para reunirnos en la tarde. Entonces, me gustaría conocer quién de ustedes realizó la práctica completa, no solamente levantar SAMP y SQL, sino virtualizando la máquina también con Linux. ¿Quién de ustedes lo hizo? Por favor, levantar manito para anotarle. Qué bestia, qué afanosos. Ok, en este momento voy a proceder a tomar una fotografía de todos aquellos estudiantes que están levantados la mano. Únicamente los estudiantes que están con la mano levantada serán revisadas las prácticas. ¿Cuándo se va a revisar la práctica? Hoy. Tengo entendido que ustedes tienen clases hasta la 1 de la tarde. Cuéntenme, ¿a qué hora llegan a casa? Para esperar a que lleguen a casa, nos conectamos un momentito, comparten pantalla, me muestran la práctica, no les lleva ni 5 minutos y yo les anoto los puntos para los puntos extras. Entonces cuéntenme, por favor, aunque sea por chat, ¿a qué hora llegan a casita? Por decisión unánime a las 4, dice profe. Por decisión unánime, chévere. Entonces a las 4 nos conectamos. Déjenme tomar, les decía, una fotografía de esto. Únicamente los estudiantes que levantaron la mano en este momento van a conectarse a las 4 de la tarde para poder revisar la práctica, ¿sí? Denme un segundito, voy a poner aquí, revisar práctica. Listo. Recuerden que esto consistía en 2 partes, el deber que era el informe y los puntos extras por la práctica. Entonces, por favor, solo para confirmar, señor Chasí, señor Gualotuña, Salazar, señorita Catani, señor Ciao, señor Falconi, Hidalgo, Yepes, Chumania, Guayañay, Vinuesa, Valenzuela, Quispe, Lalangui, Uchuari y señorita Revelo. Nos reunimos a las 4 de la tarde, como les digo, depende, vayan ingresando, vamos a ir viendo y no les toma más de 5 minutos, ¿sí? Eso nada más, chicos y chicas. Entonces voy a proceder ahora sí a compartir pantalla y a ver el tema del día de hoy. Uy, aquí tengo 2 mensajes, déjenme ver. Dice, el link de la reunión es el mismo, ¿no? Por este mismo enlace nos vamos a reunir a las 4 de la tarde. Así que 4 de la tarde va al aula virtual, ingresa al enlace y nos reunimos. Profe, ¿me puede revisar más tarde? Yo tomo inglés de manera presencial de 2 a 4. Pablo, en su caso, me va a tener que hacer una grabación, un video, ¿sí? Y bueno, Pablo en su casa estará tipo 4 de la tarde, entonces el video lo quiero máximo para las 7 de la noche. Solo en el caso del estudiante Pablo Uchuari. Los demás nos conectamos a las 4. Debido a que Pablo no le es factible, usted me va a hacer un videíto y el enlace del video me lo envía a la plataforma, ¿sí? Ingrid, ningún video, solo es para Pablo. Con usted nos conectamos a las 4. El único que me escribió para informarme del evento del inglés es Pablo,
Con los demás nos vemos a las 4, ¿sí? Solo Pablo tiene chance de presentarme el videíto. Ok, con los demás les digo, nos vemos a las 4 y empecemos con recursividad. Bueno, ¿qué es la recursividad? La recursividad no es más que una técnica de programación en donde sustituye el uso de los bucles por llamadas a la función. ¿Recuerdan lo que hacíamos en funciones anidadas? Dentro de una función llamábamos a otro. Dentro del método principal llamábamos a una función y de esa función podíamos llamar a otro. La recursividad es algo parecido. Porque, como les decía, la recursividad, su objetivo es hacer el código más rápido. Al nosotros trabajar con vectores, ya sean unidimensionales o bidimensionales, consumimos recurso del computador considerable. Si usted calcula algorítmicamente cuál es el costo computacional de un bucle, va a ver que el costo computacional es considerable. Entonces, la recursividad lo que intenta es reducir el costo computacional de nuestros algoritmos, ¿sí? ¿Y cómo los reduce? Cambiando la manera de ejecución mediante bucles por lo que es llamadas a la función en sí misma, ¿sí? Aquí tenemos la teoría en donde nos dice que para que un algoritmo sea recursivo o sea válido de forma recursiva, debe ser relativamente más sencillo que el caso considerado, ¿sí? Por ejemplo, la definición de un número natural. El número 0 es un número natural, es decir, está dentro del conjunto de los números naturales. Y si 0 es un número natural, n-1 también lo es. Un algoritmo, ¿con esto qué quiero decir? Con que un algoritmo recursivo tiene mínimo 2 partes. El caso trivial, que es la base o el final de la recursión, y la parte puramente recursiva. El caso trivial hace referencia a ciertos estados para que se cumplan o no se cumplan la recursividad, mientras que la parte meramente recursiva es donde usted hace la llamada a la función en sí. Tenemos aquí un ejemplo, por así decirlo, del caso trivial. Primero, debemos considerar que un caso trivial hace referencia a la respuesta más sencilla del problema. Es decir, si yo ya determiné cómo realizar o cómo ejecutar un algoritmo recursivo, la parte trivial es la condición para que el algoritmo empiece o termine. Por cierto, seguirán abriendo NetBeans, ¿no? Me olvidé de decirles de eso. Ok, ya. Entonces, como les decía, en la parte derecha, ustedes tienen un pequeño ejemplo de lo que es la recursividad. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, en realidad, este ejemplo que se está mostrando en pantalla no usa recursividad. ¿Cómo me doy cuenta? Ah, profe, usted está utilizando una función. Sí, estoy utilizando una función, pero esta función está hecha a partir de un bucle. Por eso sé que no es recursividad. En el método principal yo llamo a la función que es suma, como podemos ver aquí, aunque está mal llamada la función, ¿no? Recuerden que un estándar para nombrar funciones es ponerles verbos infinitivos. Aquí debió haber sido sumar y no suma. Entonces les decía, en el método principal existe el método suma, pero el método suma a su vez contiene un bucle. El momento que tiene un bucle y no tiene la llamada a la función misma, es decir, dentro de suma no vuelvo a llamar esta u otra función, me da indicios de que este es un algoritmo sin recursividad, ¿sí? La parte puramente recursiva, en cambio, se trata de el problema resuelto mediante la llamada a la misma función. Aquí tenemos un ejemplo de la definición matemática del número factorial. Un número factorial es que se multiplica dependiendo del número n.
aquí tengo un ejemplo de que, por ejemplo, de que el ejemplo o el valor de n es 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Si n fuera el valor de valor 5, lo que hiciera es multiplicar estos números aumentando el 5. Entonces, el caso base es cuando n vale 0. Si n vale 0, pues del caso será un retorno de 0. Pero si el caso me dice que el valor de n es mayor a 0, en este caso, si el número da para las circunstancias, si n es mayor a 0, yo voy a realizar el método recursivo como tal, ¿sí? A lo mejor esto de la teoría está media confusa, ¿no? ¿Qué es eso de problema resultado más simple y todo esto? Con esto únicamente quiero decir que toda función recursiva evite el uso de bucles, tiene un caso base, es decir, cuando el valor que yo quiero evaluar es igual a 0, es igual a 1, dependiendo lo que quiera resolver, ¿no? Y también que tiene una parte recursiva que consta en la llamada al método en sí mismo, ¿sí? Aquí, en la lámina número 4, nosotros tenemos, como les decía, un ejemplo de lo que es un ejercicio utilizado solamente con bucles. Un ejercicio que no es para nada recursivo y me doy cuenta por eso porque la función utiliza bucles y porque en sumar no hay ningún otro método que llame a este método o a otro método, ¿sí? Entonces, ahora, hay varios tipos de recursividad, ¿sí? Tenemos la recursividad simple, en donde la función aparece solamente una vez en la llamada recursiva. Por ejemplo, el cálculo de factorial, que ya lo vamos a ver más luego. Recursividad múltiple, cuando se da que hay más de una llamada a sí mismo dentro de la función, es decir, yo llamo a la función sumar y dentro de esta función llamo 2 veces a la misma función sumar, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo lo que es el Fibonacci. Tenemos la recursividad anidada, un ejemplo muy claro de eso es la función de Ackermann, en donde los argumentos de la llamada hay una nueva llamada en sí, es decir, que parte de los argumentos de la llamada al método hay otro método. Y finalmente, la recursividad cruzada, cuando tengo varios algoritmos, cuando tengo más de una función, el cual se llama entre sí. Por ejemplo, lo que hemos hecho varias veces, ¿no? Los números par impar, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la recursividad simple. En la parte derecha, acá, ustedes tienen el ejemplo del cálculo de factorial sin recursividad, perdón. ¿Por qué? Tengo la función y utilizo un bucle. Como es una sola línea de código, aquí lo que está haciendo es omitiendo las llavecitas, ¿sí? Porque es una sola línea de código. Entonces, en la parte derecha tenemos el cálculo del factorial de forma recursiva, mientras que en la parte izquierda ustedes tienen el cálculo del factorial de forma recursiva. Perdón, derecha no recursiva, izquierda recursiva. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el caso base. ¿Qué sucede si el elemento que voy a evaluar, en este caso n, es igual a 0? Si es que n llegara a ser igual a 0, lo que me va a retornar para este caso en específico es 1. ¿Por qué? Porque recuerden que la recursividad es multiplicar. Es multiplicar para sí mismo. Si yo pongo, por ejemplo, el 4, multiplico esto las veces que valga n. Si n vale 6, multiplico hasta el 6. Pero si n llega a valer 0, el resultado será 1.
Ahora, profe, pero si yo hago, digamos que n es igual a 0 por 1, digamos, o simplemente 0. Profe, pero aquí usted le pone n es igual a, si n igual a 0, el resultado es 1. Y lo correcto debería ser n igual a 0, el resultado es 0, ¿sí? El caso trivial lo establece usted. Ah, ya. Si n vale 0, yo quiero que mi función me retorne 1. Es válido porque usted determina cuál es el caso trivial. Ahora, si usted es más lógico, le dice, no, pues si n vale 0, el resultado será 0. Ambas son verdaderas. Ambas son válidas porque usted es el que define el caso base. Si mi valor de n vale 0, le doy el valor de 0 o de 1. Usted lo decide, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si n es diferente a 0? En ese caso, mire, mi función se llama factorial. Lo que yo hago es evitar el uso del bucle a través de la llamada nuevamente a mi función, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? En lugar de utilizar el bucle, yo veo la forma de realizar la misma función, pero esta vez mediante funciones o código recursivo. Aquí, si n, por ejemplo, vale 4, ¿qué es lo que hace? Multiplica el valor de n, 4, por n menos 1. ¿Sí? Entonces, en la primera pasada del factorial, acorde al código que está planteado en la diapositiva, digamos que n es igual a 4. ¿Y qué es lo que hace? Me dice que en la primera vez que yo invoque la función, voy a tener 4 por n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? 3. Listo. Luego se almacena el número de acá. Voy a la segunda llamada de la función. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Bueno, porque están sin micrófono. 3 por n menos 1 sería 2. Vamos a la tercera pasada de la función. ¿Cuánto vale n? 2 por n menos 1, que sería 1, ¿sí? La última, 4, la pasada número 4. ¿Cuánto vale n? 1 por n menos 1, en este caso 1 menos 1 sería 0. Luego voy a la quinta pasada, ¿cuánto vale n? 0. Como n ya vale 0, en este caso le retorno 1, dado cómo está hecho el factorial, o más bien cómo está hecho el algoritmo en este momento, ¿sí? Por lo tanto, dado que este es el último valor, no lo tomo en cuenta. Yo puedo retornar 0, puedo retornar 1, dependiendo que se ajuste al resultado que yo quiero esperar. Y a la final lo que estaría multiplicando son todos los valores de 4, 3, 2, 1 para obtener el factorial, ¿sí? Esa es la diferencia. Utilizo la llamada a la misma función en lugar de un bucle haciendo esto. ¿Preguntas, señores, señoritas? Ok, no veo nada en el chat. Ahora, para completar esta explicación, o a lo mejor para que se entienda un poco mejor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, primero este ejercicio sobre recursividad simple mediante código. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a abrir NetBeans. Voy a crear un nuevo proyecto. Java Application. Ustedes pueden utilizar un proyecto que ya hayan estado utilizando. No me acuerdo qué unidad estamos. Unidad 3.
Dentro de unidad 3 voy a crear un paquete y voy a llamarle recursividad. Recuerden que los paquetes se nombran todo con minúscula. Ya tengo mi paquete, procedo a crear la clase. Voy a colocar recursividad simple. Vamos a hacer ¿cómo les digo? Vamos a hacer un pequeño menú, ¿sí? Vamos a poner dos opciones. Voy a colocar static void menú. Ay, perdón, me falta el método principal también. Ya. Tengo static void que debe estar, ojo, dentro de la clase, por eso me daba el error. Voy a colocar el menú y simplemente voy a tener dos opciones. Voy a colocar factorial con bucles. Y acá voy a colocarle factorial con recursividad. ¿Sí? Tengo ya las dos opciones del menú. Como es un método sin retorno, perdón, directamente llamo al método. Antes de llamar al método voy a colocar lo que son, perdón, voy a colocar lo que es la clase escáner. Voy a tener una opción, primero voy a importar la librería. Voy a tener variables de tipo entero para opción y también para menú. Voy a tener también la típica, como ya vimos de errores, vamos a tener, bueno, voy a borrarle un ratito esto del menú, ¿ya? Voy a tener try, voy a tener catch, exception, insertar, ya. Voy a mostrar el mensaje. Tengo el try, el catch, la excepción. También voy a pedir que el programa se ejecute mientras el usuario lo decida. Voy a colocar de una vez el do while. Voy a colocar la pregunta al usuario. Voy a recoger ese dato en opción. Hago la comparación y aquí me falta el punto y coma. ¿Sí? Ya. Entonces tengo la estructura general, ¿no? Tengo el try, catch, tengo el do while para repetir las opciones del menú y lo que me falta ahora sí es tener mi función mostrar menú. Esto debe ser llamado dentro del do, ojo, dentro del do.
Como es una función sin retorno, me va a mostrar los datos disponibles y le voy a decir selecciona una opción. Pregunto, recojo la contestación, como dice. Next int. Y procedo a hacer la estructura del menú. Para la estructura del menú, habíamos visto que es más fácil manejarlo con switch. Si quieren manejarlo con if else, también es válido. Switch, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llavecitas y coloco la variable que voy a evaluar. En este caso, menú. Y tengo únicamente dos casos. Caso 1, de una vez coloco el break. Caso 2, de una vez coloco el break. Como es algo que yo les digo al usuario que puede ingresar por teclado, por si acaso ingresen mal los datos, yo coloco default, que es una manera más fácil de avisarle al usuario que algo está haciendo mal. Y listo. Tenemos la estructura general del programa, ¿sí? Tenemos el método principal main. Sin este método no se ejecuta el programa. Tenemos la declaración de la clase scanner para poder ingresar datos por teclado. Tenemos try catch en caso de que haya errores de ejecución. Pongámosle un finally. Finally se ejecuta haya o no haya errores. Voy a colocarle aquí un system. Voy a decirle programa finalizado y listo. La diferencia entre try catch y finally. Try contiene todo el código susceptible a errores. Catch se dispara únicamente si es que existen errores de ejecución. Y finally se ejecuta haya o no haya errores de ejecución. ¿Sí? Pilas con eso. Tenemos la estructura del do while para que el programa se ejecute mientras el usuario lo necesite. Tenemos llamada a nuestro método, la selección de una de las opciones del método y donde vamos a plantear nuestros casos. En este ejercicio en particular tengo dos casos. Tengo ejercicio con bucles y también tengo lo que es el ejercicio con recursividad. Son los dos casos que tenemos. Voy a esperar un momento ahí o me confirman si puedo continuar, por favor. Un ratito, Inge, por favor. Ok. Ahí está bien si pueden abarcar todo el código. Si está bien la visualización. Bueno, esperemos que sí. Me avisan cuando pueda continuar, por favor.
Chicos y chicas, cuéntenme, ¿estamos hasta ahí? A ver, me mandan un mensajito, que sí, chévere. Entonces vamos a realizar el ejercicio con bucles. Cuéntenme, ¿quieren el ejercicio con bucles con o sin retorno? Con retorno, Inge. Con retorno. Ok, entonces vamos a hacer la función por acá abajo, static. Static representa que voy a utilizar una función propia de la clase y no un objeto. Como es una función con retorno, yo voy a colocar el tipo de dato que va a retornar. Voy a decirle que retorna un entero, mostrar, factorial, bucles, le voy a poner así. Como es una función con retorno, yo voy a necesitar una variable para retorno. En este campo le voy a poner int resultado. Y habíamos visto en la diapositiva que el caso trivial o el caso base es 1, ¿sí? ¿Por qué 1? Porque decíamos que si el valor de n es igual a 0, yo tengo dos opciones y debo escoger las dos opciones que mejor se adapten a mi programa. O le coloco como caso trivial 0 o 1. En este caso, me parece que es más adecuado el 1. Vamos a ver los resultados, a ver si efectivamente es así. Y aquí vamos a utilizar un bucle. Vamos a inicializar lo que es la iteración del bucle. Le pongo i igual a 0. Le voy a decir que este bucle se ejecute mientras i sea menor a n. ¿Y de dónde saco n? N es el parámetro de entrada de la función, ¿sí? Yo, cuando llame a esta función, debo enviar un parámetro de entrada de tipo entero. Y depende de este número de tipo entero, la ejecución del bucle. ¿Sí? Y como ustedes ya pudieron ver en la diapositiva, en la que les mostraba, tendría que realizar la operación de resultado es igual a resultado por i. Como es un método con retorno, devuelvo mi variable resultado, ¿sí? Le doy un formato y ya tenemos lo que es tenemos ya lo que es la función con retorno de tipo bucle. Vamos a hacer de una vez la función. Si está activado. Les decía, vamos a hacer de una vez la función con retorno, pero de factorial. Voy a colocar static. Voy a regresar un entero. Mostrar. Factorial. Recursivo. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Al igual que la función anterior, yo necesito un parámetro de entrada. Y en este caso, como no quiero utilizar bucles, lo que hago es primero poner el caso trivial, ¿sí? Voy a declarar la variable resultado. Y aquí, como les decía, lo primero es establecer el caso trivial. Mi caso trivial, acuerdo a este código de acá, es que si el valor de n es 1, el resultado será 1. Si el caso trivial es que el valor de n es 0, el resultado será 0. Como les decía, aquí ustedes deben ver cómo se adapta mejor a su programa. Yo aquí voy a colocar if. Voy a decirle n es igual a 1. Si es que esto es así, voy a retornar el número 1.
directamente, sin más paros. Caso contrario, si n es diferente a 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo, o voy a tratar de hacer lo mismo que hice con los bucles. Voy a colocar en mi variable resultado el valor de n, como ya no utilizo bucles, aquí reemplazo el bucle por la llamada a esta función, ¿sí? Entonces voy a decirle mostrar factorial recursivo y aquí el valor de n menos 1. Ustedes podrán darse cuenta, denme un segundito, aquí me falta un return, resultado. Ya. Les decía, ustedes podrán darse cuenta que en lo que son los bucles, voy los datos desde menor a mayor incrementando en 1. En lo que es el factorial, hago la porción inversa, ¿no? Voy más bien a n disminuyendo en 1. Insisto, el uso de este bucle es reemplazado por el uso de la función. A diferencia del bucle que va incrementando, en la función está restando. ¿Qué valor resta? 1, porque si yo ingreso el 5, necesito que este 5 deje de, o que esta función deje de ejecutarse cuando n ya sea igual a 1, ¿sí? El valor de n usted lo ingresa por teclado. Tengo un chat. Inge, no sería si es 0, es 1. No. Aquí más bien si es que yo colocara si es 0, tendría que colocarle el retorno como 1. Return 0, ¿sí? Si yo hago que el caso trivial sea n igual a 0, el retorno también debería ser 0. ¿Y qué pasa cuando es 1? 1 menos 1 me da 0. 1 por 0, todo número multiplicado por 0 es 0, ¿sí? Es decir, mire, aquí le voy a colocar. Si n llegara a valer 1, ¿qué es lo que va a hacer la función? Va a multiplicar 1 por n menos 1. 1 menos 1 son 0. ¿Cuánto me da 1 por 0? 0. Esto sería igual a 0. Por eso les decía, aquí deberíamos analizar qué nos conviene, ¿sí? Ahora, si yo le doy el valor de 0 a n, pues aparte de que se haría una especie de recursividad medio infinita, yo creo que no daría bien los resultados. Ahora, lo que podemos hacer es probar el algoritmo, ejecutarlo y ver si me conviene aquí el 0 o el 1, ¿sí? Tengo otro chat. Profe, ¿le puede hacer zoom un poquito? ¿A qué parte? ¿Ahí está bien? Como ya tenemos las funciones realizadas, ya lo que nos queda es llamar a las funciones en la parte del menú. Por favor, aquellos que ya tengan la función, llámenle en el menú a la función. Recuerden que es una función con retorno, ¿no? Deben colocar como parte de una variable o imprimirlo directamente. Por cierto, el valor de n deben ingresarlo por teclado. Les decía, este es el caso trivial y este es recursividad como tal. ¿Estamos hasta ahí, chicos y chicas? Bueno, como nadie me responde, asumo que todos estamos hasta ahí y no quieren responderme. Listo. Entonces, como ya tengo las funciones, les decía, lo único que nos falta es llamarlo al menú, porque si yo tengo las funciones y estas funciones no son llamadas, es como que hiciera el deber y no lo presentara, ¿no? Entonces, les decía que tenemos dos formas de mostrar el resultado.
Primero, yo aquí necesito pedir el número. Es más, aquí yo necesito el valor de n. Tengo otra int. Voy a colocarle número. Ojo, por favor, he declarado una nueva variable y esta variable la voy a inicializar. No. A ver, así nada más. No la voy a inicializar. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a hacer una sola pregunta, ¿sí? Voy a tratar de que independientemente de caso 1 o caso 2, antes de se realice el respectivo ingreso de datos, para no estar diciendo ingrese datos en caso 1, ingrese datos en caso 2. Aquí nosotros vamos a colocar el mensajito de system.out.println y es más, solo output y voy a decir ingresa el valor a calcular, el factorial. Y este dato lo voy a almacenar en número next int, ¿sí? Ahora, ¿ustedes le ven algún problema con que haga esto? Porque yo podría hacer lo mismo acá, ¿no? Y podría hacer esto mismo en la parte de acá. Pero como se trata de exactamente lo mismo, yo prefiero hacerlo directamente acá. ¿Ven algún inconveniente con que yo ponga el código aquí, después del mensaje? ¿O no habría problema? ¿Qué opinan? No todos a la vez, por favor. ¿Hay o no hay diferencia en que yo coloque el mensaje o el código aquí o en la parte de acá? Cuéntenme, ¿hay o no hay diferencia? Ok. Ingrid. Cuénteme, ¿cuál sería la diferencia? A ver, me mandan un chat. A ver, primero Ingrid que levantaba la manito. O puede... Ingrid, por favor, cuénteme, ¿cuál sería la diferencia? Vamos a leer el chat. Solo estaría en el caso 1. Habría una diferencia si se quiere para el case 2 utilizar otro número. Ok. Bueno, en realidad, como ya ustedes mismos lo dicen, lo que haría colocar el caso aquí es que independientemente de la opción que yo seleccione, el número estaría válido para ambos casos. Pero, ¿qué es lo principal aquí? Que si yo selecciono una opción del menú que no existe, esto va a leerse de ley, ¿sí? Por ejemplo, todavía no tenemos programado, ¿no? Pero esto ya se ejecuta. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto mi programa? Aquí me dice menú factorial 1, factorial 2. Si yo ingreso el 1 o el 2, que es correcto, me dice, oye tú, ingresa el valor del factorial a calcular y yo aquí podría ingresar cualquier valor, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo escojo una opción que no existe? Yo escojo la opción 5. Mire, como la opción no existe, esto ya no debería preguntarme. Solo si las opciones del menú son válidas, debería pedirme ingresar el valor a calcular, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Si este código está fuera de los casos, yo debo validar que las opciones del menú sean correctas. Si este código está dentro de los casos, yo evito una validación, ¿sí? Dependiendo de qué sentido lo miren. O hago más líneas de código
o hago solo estas líneas de código, pero necesitaría una validación extra, ¿sí? En esta ocasión, como para hacer algo diferente, vamos a colocar el ingreso de los datos fuera del caso y aquí ustedes van a tener que validar opciones correctas. Utilicen un while o un do while para que no detengan el código como tal, ¿no? Porque si utilizan un if else, que también es válido, si utilizan ustedes aquí un if else, van a sacarle del programa, van a decirle seleccione otra vez una opción del menú. Mientras que si utilizan do while, ¿qué es lo que hacen? Seguir pidiendo valores hasta que usted pueda realizar el ejercicio, ¿sí? Entonces, por favor, aquí validar opciones correctas del menú es la parte que les dejo para completar. Este ejercicio va como parte de los ejercicios del proyecto. Validen, por favor, con while o do while, cualquiera de los dos. Una vez que usted tenga los datos válidos, ahora sí, nos vamos a la parte de los casos, ¿sí? En el caso 1, voy a declarar una variable y voy a llamar a mostrar factorial bucles y le voy a enviar el valor de número. ¿Sí? Número lo ingreso por teclado. Como es una función con retorno, yo puedo mostrarla de dos formas. Almacenándola en una variable y luego haciendo un system. O mostrando el resultado directamente en el system. Voy a colocar acá. Acá voy a colocar bucle. Y acá voy a colocar recursividad. Y son las dos formas que yo tengo de llamar a una función, ¿no? Almacenándolo en una variable y luego mostrándolo en un system. O de una vez colocar el system, llamar la función y enviar los parámetros necesarios. Hemos utilizado las dos formas de mostrar datos de una función con retorno. Y ya tendríamos el ejercicio, ¿sí? Preguntas, señores, señoritas. No se olviden de completar esto para el proyecto, ¿no? Validar opciones correctas del menú usando while o do while. ¿Preguntas? Ok. En este mismo ejercicio, a ver, aquí tengo un chat. Dice, en el uso del bucle debe ser i igual a 1 en la declaración del for. Ok, muy bien, Elvis. Acá, por favor, corrijan. Aquí me he jalado. Aquí no es 0, no inicializa en 0, sino más bien en 1, porque es mi caso base, mi caso trivial. Y voy a ponerle actuación a Elvis. Denme un segundito. Por favor, realicen la modificación. Y ya no tengo esfero. Ok.
Ok, esto es un ejemplo de recursividad simple, por cierto. Recursividad simple. ¿Cómo me doy cuenta que es recursividad simple? Porque la teoría me dice que llama una sola vez a sí mismo la función. Otro ejemplo de recursividad simple lo tienen ustedes acá. ¿Dónde están las diapos? Les decía que otro ejemplo de recursividad simple lo tienen ustedes en la diapositiva. Aquí está el ejercicio 1 de recursividad simple. En esta ocasión lo que se está haciendo es trabajando con un arreglo. Un chat. Sí, Wilson, efectivamente, si usted utiliza un while do while para el menú, para poder ingresar el dato del factorial, ya no sería necesario un default. Ok. Listo. Les decía, aquí en las diapositivas ustedes tienen otro ejercicio de lo que es recursividad simple. En esta ocasión lo que se está haciendo es crear un arreglo y mostramos los datos del arreglo utilizando un bucle y también utilizando lo que es la recursividad, ¿sí? Entonces, vamos a realizar estos dos ejercicios. Uno es para recorrer bucles uno es para recorrer arreglos unidimensionales y el otro es para recorrer matrices, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar en este mismo programa algunas opciones más. Vamos a colocar aquí 3, impresión array con bucles. Vamos a colocar impresión array sin bucles, no sin bucles. Recursivo. Vamos a implementar esto mismo, pero con matrices. Como para no hacer los programas diferentes. Tendríamos 5, tendríamos 6. Impresión matriz con bucles, impresión matriz recursivo. ¿Sí? He colocado estas 4 opciones más. Impresión array con bucles, impresión array recursivo, impresión matriz con bucles, impresión matriz recursiva. Ahora, como hemos implementado estas nuevas opciones, desde la número 3 hasta la número 6, el default volvería a estar en funcionamiento porque el primer while debería controlar si es 1 y 2 y también debería controlar si las opciones son 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Podríamos colocar un do while o un while controlando si es 1 y 2. Dentro de ese while hacer un condicionador a ver si es que es 3, 4, 5, 6, ¿sí? La cosa es que ahora hay 2 partes que controlar. Si es que las opciones que yo escojo son 1 y 2, pido el ingreso del valor de n. Si las opciones que yo escojo son 3, 4, 5 y 6, debería mostrar los casos diferentes. Si las opciones que yo escojo son diferentes de 1 a 6, ahí sí debería ya caer en el default, ¿sí? Entonces, por favor, aquí ustedes tienen que validar opciones correctas del menú 1 y 2, y luego deberían validar opciones correctas del menú en caso de que sean desde la 3 a la 6. Son 2 cosas que deberíamos validar. ¿Cómo? Ahí está lo que ustedes van a realizar como trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que voy a hacer es evitar las validaciones para que las hagan ustedes y más bien voy a aumentar los casos, ¿no? Voy a colocar caso 3 con el respectivo break. Vamos a colocar el caso 4
El caso 5. Ok, he colocado los 4 casos adicionales que acabo de incluir y también he colocado el título de cada uno de los casos como para que identifique qué opción escogí, ¿no? Aquí sería bueno colocarle un salto de línea con el backslash. No encuentro el backslash, por favor, ustedes coloquen saltos de línea. Voy a ver si tengo saltos de líneas acá. Ajá, ajá, ejecución pila, no. Examen, proyecto. Uy, me va a tocar tomar de acá los backslash. Y como les decía, voy a colocar un salto de línea para que no se vea todo ahí mismo. Listo. Y vamos a llevar a cabo estos ejercicios. Primero, en esta impresión de los arreglos, vamos a colocar vamos a declarar, instanciar el array. Es decir, voy a declararle y a darle el tamaño del arreglo. Una forma de hacerlo es colocando los datos, perdón, colocando el tipo de dato que va a tener el arreglo. Ujú. No encuentro los corchetes, números. Bueno, acá hay un par de corchetes. Y lo que le diferencia la declaración de una variable de los arreglos son 2 cosas, bueno, son 3 cosas tomando en cuenta los estándares, ¿no? La variable yo tendría que declararla de esta forma. En base a los estándares, las variables se declaran en singular, los arreglos y matrices en plural, ¿sí? También tengo que la variable, solo tengo el tipo de dato y el nombre de la variable. En el arreglo yo tengo el tipo de dato, el nombre del arreglo y lo identifico como arreglo por el uso de los corchetes. Y otra cosa es que a la variable yo no necesito darle tamaño. A las estructuras estáticas yo necesito darles un tamaño. En este caso voy a darle directamente los datos. Voy a colocar cualquier dato, los que a ustedes se les ocurra. Ya, a ver, voy a cambiar este dato. Le voy a colocar, ¿cuál no hay? El 5 y el 1, por ejemplo. ¿Sí? Estoy aquí declarando e instanciando el array. Ya he puesto arriba, ¿sí? Estoy declarando e instanciando el array. Y a continuación, lo que voy a hacer es mostrar el array utilizando bucles y también mostrar el array con recursividad. Voy a dejar de una vez declarando el arreglo de la recursividad, pero aquí no voy a utilizar enteros, voy a utilizar dobles.
y voy a cambiar esto de acá. ¿Sí? En la parte superior tengo un array de enteros. En la parte inferior o en la opción número 4 tengo un array de datos tipo doble. ¿Sí? Vamos a dejar los casos hasta ahí y vamos a realizar lo que son las funciones. Entonces, static, void, mostrar array bucles, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Esta función necesita recibir lo que es el arreglo como tal. El primer caso es un arreglo de tipo entero. Voy a copiarme los corchetes. Como el primer arreglo es de tipo entero, yo acá coloco el dato, un arreglo entero, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es, les decía, imprimir los datos del arreglo que yo estoy pasando a la función. Para esto utilizo el for. Tomo el tamaño del arreglo en lugar de este 10. El tamaño está dado por punto length. Y aquí simplemente voy a imprimir los valores. Voy a decirle, ¿cómo le pongo? Solamente voy a imprimir los valores. Voy a colocarle index. Voy a concatenar con el iterador y voy a decirle mediante unas flechitas valor que está concatenado con el arreglo. ¿Sí? En esto no estoy haciendo nada nuevo, es lo mismo que hemos venido realizando porque es el recorrido de un arreglo mediante bucles y aquí está escrito mal bucles. ¿Sí? Y tenemos la parte del arreglo recursivo. Ahora vamos a hacer la parte del no recursivo. ¿Cómo nos quedaría un arreglo no recursivo? Acá voy a colocarle void. Mostrar array recursivo. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llavecitas. El segundo caso me dice que el arreglo que yo necesito recibir es de tipo doble. Así que coloco el tipo de dato que recibe, en este caso un arreglo con valores de tipo doble. Entonces, ¿cómo haríamos para nosotros hacer un arreglo? Vamos a ver lo siguiente. Aquí nosotros necesitaríamos, utilizar condicionales simples en lugar de bucles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Yo aquí voy a necesitar un índice, porque como aquí yo no tengo un bucle, además de enviarme el arreglo, yo necesito establecer o que me envíen un valor en el índice. Vamos a decir que el valor del índice lo envían mediante el llamado a la función, ¿sí? Yo puedo hacer esto, esperar que me envíen desde el método principal el valor del índice o, como en el caso del factorial, darle ya un valor al índice. Eso depende de qué es lo que necesitemos hacer. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el caso trivial y le voy a decir si índice es igual a el nombre del arreglo, que es array, punto length, -1. Esto va a ser mi caso base.
Si es que es así, aquí voy a enviar directamente a imprimir el arreglo juntamente con el índice. El índice. Insisto, yo aquí no utilizo bucles, por lo tanto, necesito establecer un caso trivial. Necesito darle un valor al iterador del bucle, ¿sí? Al decir índice, estoy haciendo referencia a este iterador del bucle. Como ahora yo no tengo un iterador de ningún bucle, yo puedo enviar como parámetro en la función o les decía que aquí yo puedo colocar índice es igual a, qué sé yo, el número que a usted se le ocurra. N le voy a poner, ¿sí? Índice. Si es que el valor de índice, digamos que el índice que yo aquí voy a enviar es, qué sé yo, 2. Digamos que índice es 2, me dice, si es que el índice es igual al tamaño del arreglo menos 1, voy a imprimir lo que contenga el arreglo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si no lo es? En caso contrario, lo que yo voy a hacer es, primero, a mostrar el valor que está aquí para que se vayan imprimiendo los diferentes valores. Y segundo, voy a llamar a la función. Como ya no tengo, insisto, como ya no tengo bucles, el bucle es reemplazado por la función y envío los parámetros que necesito para llamar a la función. En el caso del factorial, voy a regresar un momentito. ¿Qué es lo que necesito? Como parámetro de la función, yo necesito un dato de tipo entero. Si vemos, yo llamo a la función y determino que el dato que necesita en la función es de tipo entero, por lo tanto le envío un dato de tipo entero, que en este caso es de n-1. Lo mismo sucede en este arreglo de acá. Mi array recursivo necesita dos variables, necesita el arreglo y necesita el índice. Por eso, cuando yo llamo a esta función, envío dos parámetros. El primero, el arreglo, y segundo, el índice. Pero aquí es índice más 1, ¿sí? Esto viene a representar lo que es del bucle. Y ya tendríamos lo que es mostrar un arreglo con bucles y mostrar un array recursivo. Usted a lo mejor diga, pero profe, el array recursivo tiene más líneas de código, pero sin embargo representa menos costo computacional. ¿Sí? Eso, chicas y chicos. ¿Preguntas? ¿Estamos hasta ahí? Ya lo que nos falta es llamarlo en el método principal, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo continuar? Quizá alguna pregunta que tengan. Inge, una preguntita. Claro. ¿Por qué va el más 1? Eso es lo que tenemos que analizar en los algoritmos. En algoritmos, nosotros tenemos que o sumar 1 o restar 1, dependiendo de lo que necesite ejemplificar. Por ejemplo, en el factorial, nosotros restamos 1, pero tenemos un caso trivial base en donde le digo que si n es 1, también el retorno es 1. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es comenzar desde el valor más grande, que digamos que n digamos que vale 7, y lo que tengo que hacer es, como ya no tengo un bucle, disminuir este 7. ¿Cómo lo hago? Disminuyendo el valor menos 1. ¿Sí? Aquí utilicé menos 1 porque como ya tengo el valor original, yo debo ejecutar esto hasta que n sea igual a 1. En cambio, acá es al revés. Acá yo necesito correr un arreglo. ¿Cuándo se detiene un arreglo? Cuando el iterador
es menor al tamaño del arreglo. Es decir, primero, mi caso trivial es cuando, aquí voy a ponerle, caso trivial, cuando no hay datos que recorrer. Es decir, cuando el índice sea igual al tamaño del arreglo menos 1, que estaría representado por esto, ¿sí? Ahora, la parte recursiva, como aquí yo estoy representando el caso menor, yo tengo que, a partir del caso menor, ir hacia el caso mayor. Es por eso que aquí, en lugar de hacer un menos, hago un más. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Índice debe ser pequeño. Es decir, el índice debe, qué sé yo, ser, bueno, un número no tan grande, ¿sí? Para que vaya sumando. Ahora, si usted quiere colocar índice menos 1, también podría darle resultados. Todo depende del valor que usted le dé al índice, ¿sí? Aquí ya depende mucho de cómo usted aplique su lógica de programación. O va incrementando o va decrementando. Cualquiera de las dos es válida, pero en ambos casos depende de un factor externo. En la parte del factorial depende de n, en la parte del arreglo depende del índice. ¿Qué tipo de índice o qué valor va a enviar como índice? ¿Sí? No siempre va a ser más, no siempre va a ser menos. No se confundan, por favor. Es depende cómo ustedes realicen el algoritmo. En este caso yo le puse más porque quiero que vaya incrementando. Desde un valor pequeño va a ir a un valor más grande. Si usted quiere ponerle un menos, tendría que ser al revés. De un valor grande va a un valor pequeño, como estamos haciendo el caso de acá. ¿Sí? Por eso le pongo más. Ahora usted podría hacerlo poniendo menos y probando qué datos cambian para que funcione colocando índice menos 1. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos y chicas, entonces ya solamente nos queda llamar a las funciones, ¿no? Llamen a las funciones. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Voy a llamar a la función, se llama mostrar array bucles. Y para esto solamente necesito enviar el arreglo y listo. Y en el caso 4, voy a llamar los recursivos, pero aquí necesito dos parámetros, números dobles y el valor del índice. Como les decía, yo puse más, por lo tanto, debo enviar un índice pequeño. Como estoy representando el uso del bucle por un factorial, por un recursivo, le tomo como índice el 0 para que pueda ir sumando, como es lo que estoy haciendo acá. Ahora, si usted aquí quisiera poner menos 1, deberíamos voltear los casos, ¿no? Deberíamos aquí enviar el dato mayor, aquí tal cual hacíamos un array inverso, ¿sí? Algo así deberíamos hacer acá, para que usted en lugar del más ponga menos. Pero como estoy representando este bucle exclusivamente, yo debo hacer el incremento. Por eso aquí hago el incremento en base al índice que yo llevo. Y cuando se va a acabar el arreglo o cuando va a terminar de mostrar los datos, cuando el índice que yo envío sea igual al tamaño menos 1. Eso, chicos y chicas. Tendríamos ya el array con bucles y el array recursivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos hasta ahí? Aquí le voy a colocar un comentario, ¿no?
Envío el array y la posición de inicio. Recuerden que los arreglos para acceder a sus elementos, ustedes necesitan el index, ¿no? Entonces le envío el arreglo y dónde voy a iniciar a ver los datos. Tengo, a ver, Singe, ya tengo el while, el menú, entonces el default. Espérenos un ratito. Ok. Ingrid dice que esperemos un ratito. Ok, chicos y chicas, vamos a continuar, por favor. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que es una matriz. De igual forma, ya hemos visto cómo ingresar datos mediante teclado, colocar randómicos, ingresar el tamaño de las matrices y arreglos mediante teclado. Ahora lo que me interesa es que vayan comprendiendo la recursividad, así que voy a declarar directamente la matriz. Voy a colocar una matriz de cualquier tipo de dato, por ejemplo, int. Le voy a colocar voy a utilizar este nombre mismo, números, como está creado dentro del caso, esperemos que no nos da conflicto. Y identifico a la matriz porque en esta ocasión yo tengo dos corchetes para determinar el tamaño de las filas y las columnas. Y voy a asignar de una vez los datos de la matriz. Me sale un entero. Me dice que números ya existe, ya está definidos, así que voy a colocar números matriz. Y voy a dar los valores de la matriz. Voy a dar cualquier valor. Y vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Ujujú. A ver, estoy colocando mal los símbolos. Estos deberían ser llavecitas y estoy colocando paréntesis, lo siento. Por favor, son llavecitas, ¿no? Por favor, corrijan, aquí yo estaba colocando paréntesis, pero son llavecitas. Y de acuerdo a lo que yo tengo aquí, tengo 3 filas con 3 columnas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿sí? 3 filas
Y bueno, pues cada número representa una columna. 3 filas, 3 columnas. Es decir, que esta es una matriz 3 por 3. O si usted gusta, filas 3, columnas 3. En caso de que le diga, ¿de qué tamaño es la matriz? Usted debería responder o de esta forma o de esta forma de acá. Cualquiera de las dos es válida. Ok, he declarado e inicializado mi arreglo, perdón, mi matriz, y vamos a hacer lo mismo en la parte inferior, ¿sí? Voy a colocar una matriz. Aquí voy a colocarle este número matriz o simplemente voy a colocarle números recursivos. Voy a cambiar algunos, bueno, no voy a cambiar los datos, más bien voy a aumentarle una dimensión en las columnas. Voy a decir que es una matriz, 3 filas, 4 columnas, o si usted gusta, filas 3, columnas 4, ¿sí? Como usted me indique el tamaño de una matriz. Y vamos a proceder a hacer la impresión de la matriz de forma recursiva y de forma no recursiva. Vamos a tener, me parece que aquí yo les tenía preparado algo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Sí, aquí ustedes van a completar el recorrido de la matriz. Les voy a dejar puestas las funciones. Donde empieza, ok, voy a hacer una nueva función. Voy a decir static. Voy a hacerla de tipo, sin retorno y le voy a colocar recorrer matriz bucles usted va a tener que enviar 3 parámetros. Primero la matriz. Como ustedes recordarán, las matrices necesitan la posición de la fila y la columna. Esto lo vamos a enviar desde el menú, desde el caso o el método principal. Y las tomamos acá, ¿sí? Esta parte usted la va a completar. Y conmigo vamos a hacer lo que es el recorrido recursivo. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente los mismos parámetros. Lo que va a variar es que en el recursivo no vamos a implementar bucles, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio? Yo aquí lo primero que puedo hacer es mostrar, ¿no? Los datos. Vamos a empezar al revés. Aquí yo voy a mostrar la matriz. En base a mis variables de entrada. Listo. Aquí yo ya tengo los elementos de la matriz. Tengo los index 1, tengo el index 2, es decir, filas, columnas. Lo primero que voy a hacer es mostrar los datos actuales de acorde a la matriz y las posiciones de los elementos de la matriz. Aquí también yo necesitaría datos pequeños. Es decir, podría empezar con el 0. Y posteriormente, como no puedo o no debo utilizar bucles, lo que voy a hacer es el uso de algunos if. Este es un ejemplo, por cierto, de recursividad simple, así que tendría que llamar una sola vez a mi función. Entonces coloco el if y le digo, si el parámetro de i que representa las filas es diferente a mi matriz,
punto length menos 1, porque necesito el tamaño menos 1 por las posiciones, o ¿dónde están las paralelas en este teclado? Ya. O el valor de J que representa las columnas es diferente. Y aquí utilizamos algo muy parecido a lo que hacíamos con los bucles, ¿no? Le coloco, si el parámetro de la columna es diferente a matriz en base al primer if, punto length, menos 1. ¿Sí? Nos estamos ahorrando el bucle. Y necesito también identificar que he llegado al final de la fila y también al final de la columna. Entonces vuelvo a hacer un if para representar que he leído todos los datos y he llegado al final de la fila. Entonces coloco J que representa las columnas. Y lo que es la extensión de la matriz menos 1. Profe, es la misma instrucción que arriba. Sí, pero arriba estoy comprobando filas, columnas. Aquí únicamente compruebo si la fila ha llegado a su final. Si es que es así, voy a pasar a la siguiente fila. Voy a colocar I más, que representa la interacción del for, y reinicio J, que sería 0. Estoy reiniciando J. Yo como parámetro de entrada a la función ya tengo el valor de J. Aquí me aseguro de que J regrese a 0 y también voy a mostrar, bueno, voy a dar un salto de línea prácticamente para que no se muestren los datos todos seguiditos. Esto si es que he llegado a la final de la fila. Ahora, si es que no es así, yo lo que hago es leer la columna. Para leer la columna, simplemente la leo y la incremento. ¿Sí? Esto estaría reemplazando, insisto, el uso de los bucles. En la recursividad usted ya no usa bucles, utiliza condicionantes if-else en su mayoría. ¿Qué es lo que hago? Represento la condición de los bucles. Recuerden que la matriz necesita dos bucles, el bucle externo para filas, el bucle interno para columnas. Estoy representando con if primero las filas y luego las columnas. Si determino que tengo datos que leer en filas y columnas, voy al siguiente if y interpreto solo si es que hay filas. Si es que hay filas que leer, aumento las filas representadas por i y reinicio la j. Si es que ya no hay, si es que de lo contrario, ya no hay filas que leer y tengo que leer columnas, simplemente incremento, el valor de la columna para seguir leyendo las columnas. Recuerden que, insisto, el bucle externo nos daba filas, del bucle interno las columnas. Este if representaría mi bucle externo, este else mi bucle interno, en donde necesito ir leyendo columnas. Y luego de este else, lo que voy a hacer es llamar a mi función recursiva. Con todo este código, ustedes recién hicieron el primer paso de filas columnas. Ahora ustedes necesitan hacer el segundo paso de filas columnas, el tercer paso de filas columnas. Entonces, en lugar del bucle, lo que yo hago es llamar a mi matriz, a mi función recursiva. Y esta función me dice, tú necesitas enviar de parámetro la matriz y necesitas llamar también la posición de la fila y la columna. Por lo tanto, envío la matriz y envío posición fila, posición columna. ¿Sí? Y ya tendríamos el recorrido de la matriz de forma recursiva. Yo aquí les he mostrado la forma recursiva. El recorrer la matriz con bucles, ustedes ya lo saben, así que complétenla.
Preguntas, señores, señoritas. A ver, tenemos un mensajito. ¿Puede repetir qué última parte, Wilson? Wilson, ¿qué última parte? El recorrido. Ok. Ustedes para recorrer una matriz necesitan la posición filas y columnas, ¿sí? Como yo no debería utilizar bucles en la parte recursiva, lo que hago es representar las filas y columnas mediante if-else. La primera condición está comprobando si tengo datos que leer, tanto en filas como en columnas, ¿sí? Una vez que determino que las filas o las columnas tienen elementos para leer, procedo a comparar si es que hay datos en fila o si es que hay datos en columna. Si es que existen los datos en la fila, implemento implemento el incremento en la fila, que en este caso está dado por i, y reinicio el valor de la columna, ¿sí? Caso contrario, si ya no tengo elementos que leer en la fila, directamente paso a la columna. ¿Cómo podrían ustedes darse cuenta mejor de cómo funciona esto? Con un debug. Coloquen un debug y cuando ya estén llamando a la función, vean cómo se ejecuta. Es el mejor consejo que les puedo dar para que se vayan dando cuenta cómo se va interactuando esto. Una vez que ya no tengo ni filas ni columnas que leer, hemos realizado recién, bueno, la matriz tiene una estructura, por ejemplo, la que tienen aquí, ¿dónde está? Voy a copiarme esta estructura. Les decía, la matriz tiene una estructura de esta forma. Esta matriz en particular, que es la que estamos utilizando, tiene 3 filas, 4 columnas, ¿sí? Para que lo determinen de mejor manera, podríamos hacer esto, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden fijarse, tengo 3 filas, 4 columnas. Es el tamaño de mi matriz. ¿Qué es lo que hago en la primera pasada? En la primera pasada, identifico si hay datos en la fila y en la columna. Como sí hay datos en filas y columnas, lo que hago es identificar si tengo filas que leer. Si tengo filas que leer. La fila que yo debo leer es la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Son las 3 filas que debo leer. Y las columnas tengo que leer columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Les digo, ¿tienes filas que leer? Estoy en la fila 0. Si yo tengo más filas que leer, incremento el número de la fila para que la siguiente vez no lea la fila 0, sino la 1 y las columnas se reinicien a 0. Como en este caso, si es que ya no hay filas que leer, leo las columnas. Chévere. De la fila 0, leo la columna 1. Ya leí la columna 1, leo la columna 2. De la fila 0, leo la columna 3 y de la fila 0, leo la columna 4. Cuando ya no tengo más elementos que leer, en base a este primer if, voy por la segunda fila. Para esto es este iterador. Fila 1, columna 0, 1, bueno, y así voy leyendo todos los elementos de la matriz. Consejo para entender mejor recursividad. Hago un debug. Recuerde que para hacer debug, usted coloca el cursor en la línea,
le da clic y se pinta de rosado y acá se pone el cuadradito. Y luego lo que tiene que hacer en la parte del menú, vamos a poner esto por acá abajo, es ir a al debug y seleccionar debug file. Obviamente, si es el debug ahorita no va a funcionar porque usted todavía no está llamando a esta función. Pero esto del debug le va a ayudar a ver qué datos va tomando cada elemento cada vez que usted invoca la matriz. Esta función, perdón, al igual que la anterior, son recursividad simple, porque como usted puede darse cuenta, se llama una sola vez a la función. ¿Cuál sería un factor clave que condicione usar recursividad y no usarla? Un factor clave para usar o no recursividad. Depende de lo que usted necesite hacer, depende del planteamiento del problema. Hay ejercicios que usted podrá utilizar recursividad, pero habrá ejercicios que usted no podrá utilizar recursividad. Lo que sí, siempre podrá utilizar bucles, ¿sí? Bucles siempre va a utilizar. Recursividad, ya solo ciertos casos. ¿Qué condición o qué factor es clave para usarla o no? No hay. Depende de lo que usted necesite mostrar o el proceso que usted necesite realizar. Yo no puedo decirle en ejercicios de matrices no use recursividad. En ejercicios de archivos no use recursividad. Yo no puedo decirle eso. Todo depende de las condiciones y los datos con los que usted disponga. Bucles, insisto, siempre se usan. Recursividad es para casos específicos, ¿sí? Sobre todo cuando necesitamos realizar una operación muchas veces, pero los bucles son demasiado costo computacional, entonces ahí también nos funciona la recursividad. La recursividad funciona tal vez a manera de pila. Entonces va entrando un valor, va saliendo o mostrándose el valor. Esto ya lo veremos más adelante cuando veamos datos dinámicos. Listo, chicos y chicas. Tenemos lo que son las funciones de bucles y sin bucles. Como son funciones sin retorno, acá simplemente tendrán que llamar a las funciones. Por ejemplo, aquí mostrar array factorial, ¿dónde está? ¿Cómo le puse? Ya no me acuerdo. Mostrar, recorrer matriz ha sido, con razón no lo encontraba. Entonces aquí ustedes llamarán a recorrer matriz con bucles, le enviarán los parámetros que sean necesarios, en este caso números matriz, y aquí voy a colocarle 0, 0. ¿Por qué envío 0, 0? Recuerden que la forma en que está hecha la recursividad va haciendo incrementos. Entonces yo les digo que inicio en 0 y 0. Ojo, yo aquí a esta función estoy dándole 2 parámetros de entrada. Por lo tanto, ustedes cuando hagan este ejercicio, recuerden utilizar esos 2 parámetros de entrada. Y lo mismo voy a hacer con recursividad, recorrer matriz recursivo. En este caso es números recursivos. Y voy a asignar 0, 0. 0 filas, 0 columnas. Son 3 parámetros que necesita la función. Son 3 datos que yo le envío. Como les decía, la posición pueden enviarla desde teclado, pero en este caso, como ya han hecho varios ejercicios así, estamos quemando los datos de filas, columnas. Listo, chicos y chicas, vamos al siguiente. ¿Qué más tenemos? Recursividad múltiple. Es cuando usted invoca como parámetro a la función. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Por ejemplo, ustedes en este código tienen la parte recursiva, ¿sí? Tienen la parte recursiva y ¿qué es lo que hacen? Establecen el caso base. En este caso, mire, tiene 2 casos bases. ¿Qué sucede si el valor de n es 0? Retorna 0.
¿Qué sucede si el valor de n es 1? Retorna 1. Estos casos bases son para inicializar o para finalizar la recursividad. Y tenemos la parte meramente recursiva que, como su nombre lo dice, ya implica hacer la parte de la llamada a la misma función. Esta recursividad es múltiple, por lo tanto, lo que hace es llamar 2 veces, ¿sí vemos? Llamar 2 veces a la misma función. ¿Cómo la identifico? Miren, a diferencia del anterior código, ustedes llaman una sola vez a la función. La llaman aquí y vemos que dentro de recorrer matriz recursivo no hay más. Mientras que la recursividad múltiple, dentro del código, dentro de la función Fibonacci recursivo, ustedes tienen la llamada 2 veces a la función. Lo que cambian son los parámetros. Miren, la función Fibonacci recursivo tiene como entrada un parámetro de tipo entero. Y retorna una combinación de la función con parámetro de tipo entero más la función con parámetro de tipo entero. Como les decía, Fibonacci es un ejemplo muy claro de lo que es la recursividad simple, porque establecemos casos base en caso de que n valga 0 y 1, y establecemos la parte recursiva. Lo que la hace recursividad múltiple, insisto, es lo que llama 2 veces a la función. Aquí podemos ver claramente que llama 2 veces a la función. Tenemos la recursividad anidada. La recursividad anidada es cuando la función es parámetro de la función. ¿A qué me refiero con eso? Mire, aquí usted está viendo que tengo el caso base. Mi caso base es si m vale 0, si n vale 0 y bueno, pues los respectivos retornos. Ahora, en esta recursividad anidada, ustedes pueden ver que el caso base es la llamada a la misma función. Esto también se considera, ¿no? Caso trivial, caso base. Me dice cuándo inicia o cuándo finaliza la recursividad. En este caso, finaliza cuando m o n es igual a 0. Si m es la que tiene 0, aumenta n más 1. Y si n es la que tiene 0, llama a la función. Ahora, ¿qué lo hace una función anidada? Miren, estoy llamando a la función. ¿Sí vemos? Llamo a la función, envío el parámetro de m y además, como parámetro n, yo envío la llamada a la misma función. Esto es una recursividad anidada. La función tiene como parámetro la llamada a la función. Aquí ustedes tienen el caso recursivo. Por ejemplo, aquí, Ackermann. Ackermann es un, ¿cómo les digo? Es un método en donde vamos haciendo diferentes procesos y es más factible utilizar recursividad anidada. Imagínese aquí utilizar un for y aquí utilizar doble for y dentro del for otro for. ¿Sí? Entonces, si usted le dijera, realice la recursividad anidada, la identifica primero porque la función llama a la función y segundo, si le dijeran, haga la función de Ackermann, ¿prefiere bucles o prefiere recursividad? En este caso exclusivo es más fácil o menos código utilizar lo que es recursividad. Porque si usted lo hiciera con bucles, representa el uso de demasiados bucles en este caso en específico. ¿Sí? Aquí les he dejado una prueba de escritorio para lo que es la recursividad, para lo que es la función de Ackermann. Y aquí pueden ir comprobando los valores, ¿no? Cuando m es 0 y n también es 0, el resultado debería ser n más 1, ¿sí? Cuando m es 1
y n es 0, el resultado debería ser 2, de acuerdo a la fórmula que están acá. Esta es la prueba de escritorio de cómo va interactuando la función recursiva de Ackermann. Ahí le pueden ir probando o lo más fácil, háganle el debug y vayan viendo cómo funciona. Y finalmente, la recursividad cruzada. Muchas veces nosotros ya hemos hecho este ejercicio de números pares e impares. Aquí, ¿qué es lo que hace? La función par será llamada desde el método principal, ¿sí? Y la función impar es el caso recursivo de la primera función. Es decir, para buscar par e impar yo tengo dos funciones. Una en donde el caso trivial es cuando n vale 0 y 2 es la parte recursiva que llama a impar, ¿sí? Y a su vez, la función impar tiene su caso trivial y llama a la función par. Hay un llamado a las funciones de lado y lado. Par llama a impar e impar llama a par. Cuando hay este tipo de funciones donde una función llama a la otra y la otra vuelve a llamar a la anterior, se denomina recursividad cruzada o también recursividad, indirecta. Son formas de realizar diferentes acciones sin utilizar bucles. Ahora usted dirá, profe, pero yo ingreso el 7 y no necesito bucles. Pero ¿qué pasa si yo le ingreso un arreglo? ¿Qué pasa si yo ingreso, un arreglo? Y ya no tengo solo el número 7, sino que tengo los números del 1 al 5. ¿Qué sucede ahí? Para esos casos exclusivos, yo utilizo este tipo de funciones, ¿sí? Ustedes en la diapositiva tienen ya lo que es las imágenes de los diferentes códigos. Tienen lo que es la recursividad múltiple, que es la llamada al Fibonacci. Tienen la parte recursiva. Ustedes deben hacer la parte no recursiva. Ojo, la parte no recursiva es en base a este código recursivo. Es decir, que para el uso de bucles usted tendrá que implementar estas dos condiciones del if, del else y posteriormente realizar el bucle, ¿sí? En la parte de la función anidada, ustedes ya tienen el algoritmo, deben implementarlo en su programa. Tienen también la prueba de escritorio para que vayan viendo cómo funciona. Y en la recursividad cruzada, ustedes tienen también el algoritmo. Lo que tienen que hacer es implementar este algoritmo en su programa, pero no leyendo un solo número. Tienen que leer un arreglo. Ah, profe, pero ahí tiene como parámetro un arreglo. Envié de número en número. Ah, ya, yo tengo un arreglo desde el método principal. Quién sabe, con un bucle voy mandando de uno en uno los datos. O le cambio el parámetro de entrada y en lugar de un dato entero recibo un arreglo de enteros. Cómo ustedes lo implementen ya depende de ustedes. Y eso sería la tarea que deben realizar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Vamos a ponerles acá, si no luego me hacen trampa. Vamos a completar este menú, ¿no? Tenemos 6. Lo que ustedes deberían completar es 7. Voy a colocarle Fibonacci bucles. Fibonacci recursivo. 9. Ackermann. Solamente quiero que plasmen este código. Obviamente tienen que ver los parámetros que envían.
Para que quemen el código no es necesario que lo ingresen por teclado y hacer uso de esta función, de este algoritmo para hacer la función. Necesito también esto de recursividad indirecta. Par e impar, que es recursividad cruzada, que también ya tienen el código aquí. Esto les voy a pedir que hagan con arreglos. O bueno, como usted se acomode. Si quiere envía como parámetro el dato del arreglo o si quiere enviar como parámetro el elemento del arreglo, también es válido. Ya depende cómo usted haga. La cosa es que aquí use arreglos. Usted no va a ingresar por teclado el 8 y decirme es par. Lo que usted tiene que hacer es crear un arreglo tal como lo hicimos acá, ¿sí? Creamos un arreglo y tiene que decirme 7 impar, 8 par, 3 impar, 2 par, 5 impar, 1 impar, ¿sí? Tiene que decirme si cada elemento del arreglo es par o impar. Usted, como le decía, puede mandar, bueno, es como usted se arregle el envío de datos a la función. La cosa es, algo que no pueden cambiar son los parámetros de entrada. Si para Fibonacci yo le pido un valor entero como parámetro de entrada, no use 2 ni 3, ni en recursivo ni en bucles. Si para Ackermann yo le digo que necesita 2 parámetros de entrada, determine cuáles son los mejores parámetros de entrada para que el ejercicio se vea algo parecido acá, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la prueba de escritorio. Y en cruzada directa o indirecta, igual, ustedes vean la mejor manera de mostrar los datos de todos los elementos del arreglo. ¿Cómo lo hagan? Siempre y cuando utilicen recursividad, es válido, ¿sí? Eso tienen que completar, por favor. Ustedes ven que lo que falta es prácticamente este código. Hay el código de Fibonacci recursivo, Ackermann recursivo, par impar recursivo. Ustedes ya lo tienen, solo tienen que adaptarlo a lo que tienen actualmente. Fibonacci en bucles es como que el reto, porque esto no lo tienen. Lo demás solamente tienen que pasar el código de las diapositivas y adaptarlo a su programa. Para esto, ustedes utilicen funciones con los mismos parámetros y del mismo tipo de acá. Si le digo que cruzada si le digo que recursividad cruzada es de tipo boolean, pues hágalo de tipo boolean. No me pongan un entero por ahí. Si les digo que Ackermann es de tipo entero, igual, háganlo de tipo entero, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que se les da. Preguntas, señores, señoritas. Esto es parte del proyecto, por cierto, ¿no? Acá les voy a colocar proyecto. Ok. Y no se olviden, realicen el debug para que vean cómo funciona de manera correcta. Así van a entender mejor qué dato va cogiendo cada vez que hacen la ejecución. Y aquí me olvidé, ya no son de las 3 a las 6, sino de la 3 y la 10. La 1 y la 2, usted ingresa estos datos. De la 3 a la 10, usted tendrá que validar con el default. O de cualquier otra manera. La cosa es que mi programa no se detenga y siga ejecutándose. Eso, chicas y chicas. Ahora sí, preguntas con respecto a la tarea, porque taller ya no alcanzan. ¿No hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Listo. Entonces, por favor, terminen de hacer esta práctica. Como les digo, el código ustedes ya lo tienen en las diapositivas. Lo que tienen que hacer es implementarlo de forma que funcione de forma correcta, valga la redundancia, mediante código Java. Lo que sí no tienen en las diapositivas es el Fibonacci en bucles. Eso sí van a tener que ustedes implementar acorde
al algoritmo de Fibonacci recursivo. No es que yo busco en el internet y me copio lo del internet. El algoritmo debe estar acorde a la recursividad. Eso nada más, chicos y chicas. Y bueno, recuerden que la siguiente semana tienen una prueba y que hoy a las 4 de la tarde nos reunimos para ver la práctica sobre la jornada tecnológica. Inge, es deber para ahora. Sí, Ingrid. Supuestamente esto iba a ser puntos de actuación, pero el tiempo nos quedó muy cortito hasta conectarnos y Lara, así que les queda de deber. ¿Para cuándo? Pueden presentarlo hasta la siguiente semana, pero el deber es individual. ¿Sí? Ahora, la otra opción es que nos tomemos esta media hora que falta y aquel que primero obtenga el código, yo le pongo como actuación en clase. Aquí más bien, díganme ustedes, ¿quieren de tarea que tendrán que hacerlo individual o vemos quién presenta primero por puntos de actuación? Tarea. Ok, entonces les queda de tarea. Ya voy a abrir el enlace en la plataforma. La tarea, a ver, es una tarea muy sencillita. Somos 16. La tarea es hasta hoy medianoche. Darles una semana para esto es mucho. La tarea, como les digo, está súper sencillita. Prácticamente adaptar un código que yo les doy. Y ya les programo la tarea, ¿sí? Eso sería todo, chicos y chicas. De mi parte les agradezco la atención. Por favor, señor Vinuesa, no se olvide de dar sacando a todos sus compañeros y verificar que la puerta quede cerrada con seguro y las máquinas apagadas, por favor. Listo, chicos. Nos vemos. Un excelente día y hasta el siguiente martes. Estudiarán para la prueba. Gracias, Inge. Pasen bonito.